Vamos por favor a ponernos de pie para que leamos juntos Hebreos capítulo 11, versículo 11. Hebreos 11, 11. 1, 2, 3, todos. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Padre eterno, muchas gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo por este día que nos has regalado, Señor, la oportunidad de estar aquí en tu casa, Padre bueno. Algunos estuvimos aprendiendo en el discipulado, Señor, otros llegaron más tardecito. Hemos podido celebrar la Santa Cena, Señor. Te damos las gracias que te hemos podido cantar y alabar. Ahora, Padre eterno, te ruego por favor que tu Santo Espíritu en esta mañana, Señor, nos enseñe tu palabra. Que tu buen Espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Que todos aprendamos lo que tú nos quieres enseñar hoy a través de la vida de esta mujer, Señor, esta mujer piadosa. Y agradecemos pues, Padre eterno, en tus manos nos encomendamos, que si alguna persona que haya aquí en este lugar aún no sea salva por la fe en ti, que lo sea hoy, Señor. Que si hay algún apartado, Señor, que está retornando al redil, que vuelva, Señor, de una vez por todas. Y que sobre todo tu nombre sea glorificado, Señor. Tus manos nos encomendamos pues en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, como les decía, pues no creo en las casualidades, más bien en la causalidad. Dios es la causa de todo. Y Él ha puesto hoy, que el hermano me hubiera programado hoy, y que siguiera ahí naturalmente Sara después de la vida de Abraham que habíamos visto en la última oportunidad. Después de la revolución industrial, se empieza pues como en la medida de que ya los trabajos no necesitaban tanta fortaleza física, empiezan las mujeres a incursionar mucho en el mundo laboral, ¿cierto? Estamos hablando de del siglo XVIII, por ahí. Empiezan entonces las mujeres a abrirse como paso en ese mercado laboral en vista de que ya no se necesitaba tanta fuerza física como antes. Entonces las mujeres empiezan pues también a exhibir algunos derechos y empieza a nacer por allá, finalizando el siglo XIX y sobre todo comenzando el siglo XX, un movimiento llamado feminismo, que en un principio está muy bien encauzado, ¿cierto? Buscando la igualdad sobre todo ante la ley de las mujeres. Pero lamentablemente al día de hoy ya el feminismo ha degenerado mucho, al punto de que no sabe ni siquiera definir lo que es una mujer. Se le pregunta a una feminista qué es una mujer y le va a decir cualquiera que se sienta mujer, es decir, así sea un hombre que se sienta mujer, pues ella lo van a defender. Y de hecho hoy en día en España ya es muy fácil hacer un papeleo para ser mujer. Si yo hoy digo, ya no tengo ni siquiera que demostrar que estoy en tratamiento de bloqueadores hormonales o que tengo cirugía o lo que sea, simplemente con la voluntad yo decir, yo me siento mujer, le hacen el trámite. Así está España en este momento. Entonces ya en la actualidad, hermanos míos, el feminismo es tan condenable como el machismo. Las dos son exageraciones, ¿cierto? Como es de lindo la feminidad, una mujer femenina, como es de lindo la masculinidad, un hombre masculino. Pero ya cuando se va al feminismo o al machismo, las dos cosas son condenables. Y estas mujeres, por ejemplo, han llegado al punto de defender que un hombre que era deportista era nadador y entre los hombres ocupaba el ranking 137. Se pasó para las mujeres y ahí vienen de qué quedó. De primero. Quedó de primero. Entonces estas mujeres defienden eso y entonces lo que están haciendo ya es perjudicando a las verdaderas mujeres, ¿sí o no? Se dan cuenta de lo paradójico del asunto.
Somos diferentes, hermanos míos. Somos diferentes desde el punto de vista psicológico, desde la mente. Hay una psicóloga, pues, ella no es cristiana, muy famosa, yo creo que algunos de ustedes la han escuchado, Marian Rojas Estapé, ella es española. Pero me gusta mucho cómo ella aborda este tema. Ella dice, cada célula de mi cuerpo dice que yo soy mujer y somos demasiado diferentes. Ella decía, por ejemplo, la mujer utiliza un hemisferio del cerebro, la mujer puede hacer muchísimas cosas al mismo tiempo. Y eso es algo que nosotros por experiencia propia lo hemos visto, ¿cierto? La mujer tiene aquí un niñito cargado, por aquí le está echando sal a la sopa y hace de todo, luego le da compotica a él. Donde fuera uno, le da la sal al bebé y mete la compota a la sopa. Nosotros utilizamos el otro lado, pero nos podemos concentrar mucho más en una sola cosa, mientras que las mujeres hacen muchísimas cosas a la vez. Somos diferentes desde el punto de vista psicológico y también somos diferentes desde el punto de vista biológico. Sus cuerpos son diferentes, ¿cierto? Por más que un hombre eh, se pare en las pestañas y diga que es una mujer, en algún momento ese hombre tiene que hacerse revisar la próstata, ¿sí o no? Por más que una mujer diga sentirse hombre y quiere ser un hombre, en algún momento tiene que hacerse revisar los ovarios. Somos diferentes, hermanos míos, también en capacidad reproductiva. Hace poco me preguntaba una hermana que por qué el Señor permitía en la antigüedad que los hombres tuvieran varias mujeres y no le permitía a las mujeres que tuviera varios hombres. Y yo le respondía desde ese punto de vista de la diferencia en la capacidad reproductiva que tenemos. Si un hombre eh, tuviera la posibilidad, pues no estoy diciendo que así sea, de embarazar a 365 mujeres al año, ¿lo podría hacer sí o no? Lo podría hacer, diferente. Pero una mujer, ¿cuántos hijos podría tener en un año? Un solo parto, puede que tenga mellizos, trillizos, pero es poco. Entonces, desde ese punto de vista es que entiendo yo que Dios permitía eso. ¿Por qué? Recordemos que guerras han habido siempre y epidemias, que de un momento a otro acaban con población, de un momento a otro muchísima población. Entonces, cuando el Señor permitía eso, la población crecía. La población crece rápidamente. De hecho, algunos de ustedes yo creo que recuerdan cuando allá en el libro de los jueces la tribu de Benjamín casi que desaparece por un pecado que ellos aprobaron. Quedaron solamente 600 hombres, pero luego esta tribu se recupera, ¿cierto? Hasta en los animales, si hay por ejemplo supongamos que hay una tortuga, una especie de tortuga que está en peligro de extinción. Si hay una tortuga hembra y hay 10 machos, ¿creen que hay esperanza de que sobreviva esa especie? Es muy nula. Es muy nula la opción de esperar a que después solamente esa hembra va a quedar embarazada y toda la cuestión. Es lo mismo que si hubiera un macho y una hembra, ¿sí o no? Es lo mismo. Esa mano de machos no sirven para nada. Pero si fuera al revés, estaría garantizada la especie, ¿sí o no? Un macho y 10 hembras. Vamos a otro ejemplo más cerquita de aquí en el tiempo y geográficamente, el Paraguay. El Paraguay hace como 200 años estuvo en una guerra, la guerra de la Triple Alianza. Argentina, Brasil y Uruguay contra el Paraguay. Casi que desaparecen a esa nación. Ahí Colombia se tiró una parada buena porque fue el único país que se pronunció y dijo, hey, esto está incorrecto. Y de hecho en el Senado de la República se tramitó algo que decía que en el caso de que el Paraguay desapareciera, ningún paraguayo iba a ser paria en el continente, que vinieran a Colombia, que inmediatamente pisaran suelo colombiano, serían paraguayos. De ahí que el Paraguay nos tenga tanto cariño, por si no lo sabían. Los paraguayos le tienen mucho cariño a Colombia y ellos dicen todo paraguayo es colombiano y todo colombiano es paraguayo. Y de hecho tramitar nacionalidad paraguaya por si quieren hacerlo es relativamente fácil, porque, porque Colombia se tiró esa buena parada con ellos. Hermanos míos, en esa guerra el Paraguay perdió el 90% de su población masculina, el 90%. Pero entonces para recuperarse permitieron la poligamia y en cuestión de décadas el Paraguay se recuperó. Entonces, por eso, hermanos míos, es que Dios permitía eso. Eso no era capricho de Dios porque ustedes me caen más bien que ellas, no. Hay un propósito detrás de todo. Cuando vamos y cuestionamos la palabra de Dios de una manera genuina, no por cuestionar a Dios, ¿usted por qué hace eso? No. Señor, me gustaría entender esto. Créame que el Señor le va a dar la respuesta, hermanos míos. Al contrario entonces del feminismo, hermanos míos, la palabra de Dios exalta las diferencias entre hombre y mujer.
y los roles diferentes que hay para cada uno, y cómo la iglesia y la sociedad, la civilización, se benefician y se han beneficiado a través de la historia si cada uno cumple con su rol a cabalidad. Entonces hoy vamos a aprender acerca de esta mujer, Sara. Vamos al libro de Génesis, capítulo 11. Vamos a ver algunas características de esta mujer. Y yo quisiera compararla como cuando uno va a mirar un terreno. Uno va a examinar un terreno con ganas de comprarlo o algo así. Uno ahí examina este terreno y ese primer punto lo he llamado tierra bonita, pero infértil. ¿Han visto de pronto unos terrenos hermosos y uno se queda asombrado de ver las cosas así? Uy, mira qué belleza este terreno, yo quisiera comprar este terreno. Pues dicen los que tienen plata. Yo quisiera comprar este terreno, pero cuando empieza a indagar, se da cuenta, no, es que este lugar es muy bonito, pero aquí no pega nada. Aquí no pega ni la papaya que sabe, pegan hasta ahí una pared. Aquí no pega nada, eso es tierra infértil. Por eso dicen, es más fácil secar un papayo, porque esos papayos crecen donde sea, ¿no lo han visto? Génesis capítulo 11, versículo 30. Yo quisiera comparar entonces a Sara así como esta tierra bonita, pero infértil. Dice Génesis capítulo 11, versículo 30, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. La esterilidad en la Biblia se ve mucho, y sobre todo en la historia de la redención. Si empezamos a examinar del Señor Jesucristo hacia atrás y viendo su genealogía, muchas de las mujeres que después contribuyeron a ese nacimiento del Señor Jesucristo, muchas de ellas en algún tiempo fueron estériles, ¿cierto? Pero oraron y toda esta cuestión, y al final Dios les quitó esto, y es algo bien precioso. Entonces vamos a ver a esta mujer, que era una mujer bella, porque en Génesis capítulo 12, versículo 11, dice este Abraham cuando llegan a Egipto, ahora conozco que eres mujer bonita. Él como que apenas llegó a Egipto y las vio a todas como muy feitas y dijo, ay mi amor, usted sí es muy bonita, como dirían las egipcias. Ahora conozco que eres muy bonita. Y entonces ahí le dice pues que diga la mentira, que es hermana y toda esta cuestión. Bueno, ahí fallaron los dos en esta cuestión, pero entonces al parecer ella era una mujer muy bonita, era una mujer muy, muy bonita, pero tenía esta característica de la infertilidad. Recordemos que estuvimos viendo cuando el tema de Abraham, que de quién fue la iniciativa para que ella, para darle a Agar, para darle el hijo sí, fue ella, ¿cierto? No, yo dije eso ese día, y él ni corto ni perezoso, pero después me puse a analizar el versículo y ahí dice que él atendió al ruego de ella. O sea que al parecer fue algo insistente de ella. Ella como que al parecer le insistía, mira, ahí está, mira, Dios te dijo que ibas a tener hijo, pero yo no puedo. Entonces, mira, hacele que de pronto es con ella. Y le insistía, le insistía, le insistía hasta que, bueno, mija, va a tocar entonces. Yo me sacrifico por esta relación. Génesis 16, versículo 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Digo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendrás hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Entonces al parecer esto nos habla de insistencia de parte de ella. Ella entonces es la que tiene la idea aquí en este sentido, que les había comentado también en esa oportunidad, ese oxímoron, esa contradicción que uno ve ahí en la misma frase de tratar de ayudar al Todopoderoso. El Todopoderoso no necesita ayuda para nada, Él es el que nos ayuda a nosotros.
Pero me llama la atención esta característica de Sara de que como buen ser humano ella le estaba echando la culpa a Dios. Esa es la tendencia de nosotros los seres humanos, ¿cierto? Todo lo malo le echamos la culpa a Dios. O los ateos les encanta echar la culpa a Dios, pero también lo niegan, ¿cierto? Qué contradicción. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, echándole la culpa a Dios, pero en un sentido muy real también algo sensato. Así como decía Job, vamos a recibir del Señor lo bueno, no vamos a recibir lo malo. Sí, también hay que recibirlo. Pero entonces esto nos habla también del carácter impaciente que ella tenía. Era una mujer, era muy bonita, pero acelerada. Era como acelerada, y al ver que no se cumplía eso, le dijo a él, no, vea, más bien hagamos esto para que usted tenga un hijo de mi sierva. Y sabemos las consecuencias, habíamos hablado de eso también, las consecuencias tan nefastas que esto trajo. Que aún al día de hoy estas naciones árabes y esto descendieron también por ahí. Y en el versículo 5 también, además de como ser buen humano, le echamos la culpa a Dios, también como buen ser humano, le echamos la culpa a los demás. ¿Sí o no? Eso es desde el Edén. Desde el Edén cuando el mismo Dios llama a Abraham, a Adán, perdón, y le dice, la mujer, ¿verdad? Esa mujer que usted me dio, usted me la dio. Usted fue el que me la dio. Luego él va a donde ella y que, no, la serpiente, ese animal que usted creó, ese animal, ¿ve? Y todo el mundo se chutaba la pelota. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta, pónemela por favor en una versión internacional, o la Biblia del pueblo de Dios. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. ¿Sabiendo que quién fue la idea? De ella ya fue la que se le ocurrió la idea. Y apenas ya se vio que ella está embarazada y todo esto, usted es el culpable de eso. Yo puse a mi esclava en tus brazos, es decir, yo hice bien y ahora que ella está embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Entonces, hermanos, debemos de asumir la responsabilidad de las cosas que hacemos. Siempre debemos asumir la responsabilidad de las cosas que hacemos. Ella en este sentido era acelerada, le echaba la culpa a Dios, le echaba la culpa a los otros. Y es que uno se pone a pensar, hermanos míos, y es que en la cultura, allá en Oriente y en la antigüedad, los hijos eran sumamente importantes. Entonces, cuando uno se pone en los zapatos de ella, ustedes imaginan las lágrimas de esa mujer todas las noches con ganas de un hijo y va pasando el tiempo y nada que tiene hijo y las vecinas ya con 5, 6, 7, 15 hijos y ella nada, porque es inevitable uno compararse, ¿cierto? Se compara uno con los demás y eso y es peligroso, porque uno mira a los demás para compararse y se desanima. Me imagino entonces las noches de dolor que pasó esta mujer y bueno, esto redunda en una amargura en ella al punto de echarle la culpa a Dios, echarle la culpa a los demás. Y también pasó al punto de oprimir a Agar, porque en el versículo 6 dice, tu esclava está en tus manos, contestó Abraham, haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó al desierto. Ella la empezó a maltratar, al ver pues que estaba pues como en una posición de autoridad, empezó a maltratar a esta mujer. Entonces hasta el momento esta mujer Sarai, le digo la verdad, me cae mal. Muy bonita y todo, pero no. Echándole la culpa a Dios con esa amargura, oprimiendo a los que están ahí. No, esa mujer está muy bonita, pero peligrosa. En segundo lugar, yo creo que vamos la preparación del terreno. La preparación del terreno. Aquí vamos a mirar un punto de inflexión en la vida de Sara. Y es cuando Dios mismo le cambia el nombre. Si nos ponemos a analizar en las escrituras, cuando hay un cambio de nombre, esto viene acompañado de un cambio de carácter, un cambio que Dios hace en la persona. En estos días me encontré con una amiga que hacía mucho tiempo no veía y ella pues, me empezó a contar de la vida. Me dijo, no, estuve muy mal, estuve casi que alcohólica. Estaba bebiendo viernes, sábado, domingo, lunes.
y que un día llegó a la casa y un domingo por la mañana así toda enguayada, ella me dice que miró al hijito y ella dijo, no, qué pecado de mi niño, yo qué estaba haciendo con mi vida. Y que ese día ella tomó una decisión, ella dice, yo tengo que cambiar con todo eso. Y empezó por cambiarse el nombre. Ella se llama Juliana, me dijo, no, ya me llamo Juliana. Se cambió una letrica. Y yo le pregunté que eso cómo se hacía, no, me dijo, no, eso es fácil. Le preguntan a uno, pues que si uno ha delinquido, si uno ha hecho algo malo, algo que quiere borrar el nombre. Y que como era solamente un carácter, solamente le habló como 80.000 pesos. O sea que este cambio, cuando yo le dice que ya no se va a llamar Sara y sino Sara, también como era sino borrar, además que también le valió eso allá en la notaría de la época. Ahora, para cambiar de a Nabucodonosor. Dice entonces Génesis capítulo 17, versículo 15. Se imaginan a Abraham y a Sara llegando en camello a la registraduría de la época. Génesis 17, versículo 15. Está hablando Dios con Abraham y le dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. ¿Saben qué significa Sara? Princesa. Qué lindo nombre. Y también significa madre de naciones. Madre de naciones. De hecho, así tituló el nombre, de estéril a madre de naciones. Eso es lo que hace nuestro maravilloso Dios. Este cambio de nombre, entonces, hermanos míos, los invito a que hagan una investigación en la Biblia cuando hay un cambio de nombre y siempre va de la mano con un cambio de carácter. Cuando Dios trata con una persona, ahí hay un cambio de nombre, significa un reinicio, empezar de nuevo, nacer de nuevo, lo podríamos decir, hermanos míos. De hecho, hay una promesa en Apocalipsis para la iglesia, dice que Él nos dará un nombre nuevo, ¿sabían ustedes? Él nos dará un nombre nuevo, algo precioso, hermanos míos, para la eternidad. Es un cambio entonces de carácter, algo que Dios hace. Y yo quisiera aquí hablarle a las personas que quizás aún no han recibido a Cristo por la fe. Toda la mañana les hemos hecho esa invitación, arrepiéntase de sus pecados. Todos somos pecadores de nacimiento. Estamos separados de Dios por su sublime santidad y por nuestra pecaminosidad. Pero Él en su amor envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Murió en la cruz como el peor de los malhechores, derramó su sangre preciosa. Murió y al tercer día resucitó. Dios le ofrece perdón de pecados y vida eterna. Arrepiéntase de sus pecados. Muchas personas, así como esta amiga mía, quieren empezar de nuevo. Dios le ofrece eso. Dios le ofrece el perdón de pecados y una nueva vida, que puede ser una vida de persecución, puede ser, pero es un empezar de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Arrepiéntase y confíe en el Señor Jesucristo. Hágalo hoy mismo, hágalo hoy mismo. Yo sé que todos nosotros le vamos a dar ese, ese testimonio de que nos arrepentimos de no haberlo hecho antes. ¿Cierto que sí, hermanos míos? ¿Quiénes dicen amén a eso? Me arrepiento de no haber llegado a los pies de Cristo antes. Aunque pasa uno por sufrimiento y todo, Él nos ha prometido su presencia y su compañía hasta el fin del mundo. Entonces aquí es este punto de inflexión en la vida de ella, este punto de volver a empezar en la vida de ella, ya empieza a dejar ese carácter y ella se empieza a afianzar en la palabra de Dios, como lo somos nosotros ahora. Cuando éramos del mundo escuchamos las promesas de Dios y ni fu ni fa, ¿cierto? Pero cuando venimos a Cristo ya nos empezamos a apropiar de las promesas y eso es lo que pasó con ella en Génesis 17, el versículo 19. Me imagino cómo se le habrá puesto su rostro cuando Abraham le contó. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y cerró, dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Tremendo, hermanos, esas promesas que hace el Señor, ¿cierto? Imagínense esta mujer, por 90 años, ya había perdido toda esperanza desde el punto de vista humano. Yo me imagino ella llegando a los 40 años, nada, no he tenido hijos, los 50, 60.
que la menopausia, que los calores, que toda esta cuestión, y ya cuando le cesó la costumbre de las mujeres, ya perdí 20-0, además que pensaba ella, ya perdí, ya me dejó el tren, y había perdido toda esperanza desde el punto de vista humano, hermanos míos, pero ahí está esa promesa de nuestro Dios. Dios le recuerda a Abraham que era en su esposa Sara que él le iba a dar la descendencia. Abraham seguramente se lo contó a ella y ahí vuelve a renacer y se empieza a, como leíamos en ese versículo al inicio, a contemplar a ese que es fiel en lo que promete. También me gusta algo de que ya esta mujer Sara se empieza a involucrar en el servicio al Señor, motivada por su esposo, que aquí también le quiero hacer como el aporte a los esposos. Nosotros debemos propiciar que nuestras esposas sirvan al Señor. Obviamente sin exagerar y sin cargarla con muchísimas cosas, pero sí debemos motivarlas a ellas a que sirvan. Mire lo que dice Génesis capítulo 18, el versículo 6. Aquí en este capítulo se le aparece a Abraham el Señor con dos ángeles. Y Abraham aquí en este capítulo es muy diligente, él muy diligente, él mismo se pone, busca animales, toda la cuestión, manda a matar todo eso para hacer el asadito para ellos. Y dice en el versículo 6, entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Es decir, él la está involucrando en ese servicio para el Señor. Nosotros como esposos debemos propiciar que nuestras esposas sirvan al Señor. Obviamente sin descuidar otras responsabilidades. Todo en extremo es malo, ¿cierto? Como nos enseñaron desde pequeños, todo en extremo es malo. Pero sí propiciar para que nuestras esposas sirvan al Señor. Eso es algo loable de Abraham y de ella también. Cómo él la involucra en el servicio a Dios. Y otra cosa también notable, ahí en el versículo 9, al contrario de Adán, Adán se acuerdan que cuando Eva peca, ella se va por ahí sola, él no está ahí en el principio. Muy probablemente uno iba y le preguntaba a Adán, ¿dónde está tu mujer? Ah, no, yo no sé, yo no sé dónde está ella. Y resulta que estaba allá en el árbol que yo le había dicho que no podían ir a comer. Y probablemente él decía, no, no, yo no sé dónde está. Pero Abraham sí sabía, y eso habla bien de ella. Su marido sabía dónde estaba. Cuando le pregunta, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda, sin dudar. Él sabía dónde estaba su esposa. Solo la confianza que tenía Abraham con ella. Eso es algo bien bonito, hermanos míos. Hoy en día, entre las parejas son esos celos. ¿Han visto? ¿Que dónde estás? En tal parte. Mándeme una videollamada. Prende la cámara, mándeme una foto, lo que sea. Y, o eso, ese celular que dame la contraseña, que yo no sé qué. Todo el mundo es... No, hermanos, ¿qué es eso? Pues si hay una relación donde hay confianza, no hay necesidad de eso. Si yo confío en mi esposa, no tengo por qué estarle revisando el celular. Si ella confía en mí, no tiene por qué estarme revisando el celular. Si yo confío en mi esposa, voy a saber dónde está ella. Si ella me dice que está en el trabajo, está en el trabajo. Y lo mismo de esa parte hacia acá. Eso habla muy bien de esta relación de pareja que tenía Abraham con su esposa. Y en el versículo 10 está la parte donde ella se empieza a reír, pero como con duda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Esto sí es típico, no de todos, no solo de las mujeres. ¿Sabe? Uno escucha algo para interesante, uno mismo, ¿qué está pasando ahí? Están hablando de uno mismo, ¿cómo? A ver qué van a decir acá, y se pega a la pared. Esto no es típico solo de las mujeres, los hombres también. Curioseamos así en ese sentido.
Ella entonces escucha que están hablando de ella. Dice el versículo 11, Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Ya Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, lo que les había dicho ahorita, ya estaba perdida toda posibilidad humana. Desde el punto de vista humano ya no había nada que hacer. Eso podían ir donde el mejor médico que hubiera en esa época, con toda la plata que tenían, no hubiera podido hacer nada por ellos. Se rió pues Sara entre sí diciendo, y aquí empieza una pregunta, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor de viejo. O sea, ella dice, no solamente yo, sino también él. Esto está perdido por punta y punta. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que dará luz siendo ya vieja? Y este versículo 14 es una cosa preciosísima, hermanos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No la hay, hermanos míos. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Pillada. Estaba entonces, hermanos míos, aquí en esta preparación del terreno, como le estaba diciendo, cuando hay un terreno así, hay que trabajar ese terreno. Yo cuando estaba en décimo y en once en el colegio había un énfasis en ciencias naturales y teníamos una huerta en el colegio. Me encanta mucho este tema de siembra y eso. Y a nosotros nos mandaban a preparar, teníamos una huerta en una montaña, nos mandaban a preparar el terreno. Le estudiábamos, que le medíamos el pH, que le falta acidez, si le falta acidez íbamos por ahí a una caballeriza que nos dieran caballaza, que es el popó de los caballos, y arábamos el terreno y le echábamos esto y lo preparábamos. Y era simplemente cuestión de tiempo empezar a sembrar. Entonces aquí en este proceso de esta preparación del terreno, donde ya cambia el nombre, cambia ese carácter, empieza a vislumbrar esas promesas de Dios, renace esa ilusión que ya estaba humanamente perdida. Siempre renace la ilusión cuando estamos con Dios, hermanos míos, así si estemos viejitos a punto de morirnos. Siempre hay esperanza cuando estamos con el Señor. Renació esa ilusión, empezó a servir al Señor, pero aún así tenía sus dudas. Ella se reía de duda, hermanos míos, pero va renovando entonces la confianza que tenía en nuestro Dios. Y en tercer lugar, hermanos míos, ya es una tierra fructífera. En primer lugar era tierra bonita, pero infértil. Luego hubo un proceso ahí, la preparación del terreno, y ahora vamos a ver que se convierte en tierra fructífera. Pasó de ser esta mujer estéril a madre de naciones. Algo que solamente nuestro maravilloso Señor puede hacer. Después de años de dolor, después de años de mucha duda, después de años de afrenta, de burlas, hermanos míos, llegó el tiempo para ella de cosechar. En Génesis capítulo 21 dice, desde el versículo 1, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Nuestro bendito Señor cumple promesas, ¿sí o no? Las cumple. Las cumple, hermanos míos, como había dicho, como había hablado, el Señor cumplió. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Isaac sabe que significa su nombre, ¿cierto? Y usted le hace honor a su nombre, que mantiene Sonri. Así había un compañero puesto le decíamos el Sonri, mantenía así, esto es como el Sonri. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Y este versículo 6 es precioso, hermanos. Entonces dijo Sara,
Dios me ha hecho reír. Pero esto ya no es risa, esa risita de duda y sí de susto. Ay, te reíste. No, 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 yo no me reí. Eso es una risa genuina, una risa auténtica. Esta es la recompensa final, hermanos míos, de los que creemos en el Señor. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Ella dijo, no, este chisme se va a correr por todo esto y la gente se va a reír. ¿Cómo así que esa señora de 90 años, ya que no tenía, ya tenía 91 además que cuando nació, con ese viejito también, que míralo como camina y ve, ya tienen un hijo, tienen un hijo. Qué precioso. Hoy nos reímos con ella. Alabado sea el Señor. ¿Quién dijera Abraham que Sara habría de dar de mamar hijos, pues le da un hijo en su vejez? Qué precioso, hermanos míos. El cumplimiento de la promesa de Dios, de esa risa genuina que brotaba de ella. Nosotros en Copacabana y hace poco nos visitó la hermana Marta Isabel, una ancianita. No sé, algunos de ustedes la conocen, otros no. A mí me encanta la risa de esa viejita. Me encanta la risa de ella. Yo siempre le decía a ella, usted tiene la risa más bonita de esta iglesia. Y me imagino a Sara así como más o menos en esta, así riéndose y esa alegría y casi que puedo imaginarme el brillo de sus ojos cargando a ese niñito por todas partes, a ese bebecito, hermanos míos. Llegó el tiempo entonces de cosechar. Quizás se demoró un poco, pero logró disfrutar bastante. El mundo, hermanos míos, y el feminismo le ofrece a la mujer una recompensa inmediata. El feminismo le dice a la mujer, no, nosotras no necesitamos a los hombres. Usted no necesita un hombre. Qué mentira tan grande, hermano. La mujer necesita al hombre y el hombre necesita a la mujer. Todos nos necesitamos. Nos complementamos. En esa diferencia nos complementamos. Nos necesitamos el uno al otro y el feminismo entonces les ofrece a las mujeres, no, usted póngase a trabajar, usted puede ser la arquitecta de su propio destino, trabaje, viaje, gánese la plata usted misma, que no le tenga que estar pidiendo a nadie. Y muy probablemente sí, pueden hacer eso. Pero luego cuando pasa el tiempo, cuando han servido a una empresa, a una multinacional por 30, 40 años, y ya quieren formar una familia, ya no pueden. Y ya le toca conformarse con ser la señora de los gatos. Dos, tres gatos, una pensión bien alta ahí, dale a esos gatos el mejor cuidado que hay y la pensión se pierde porque no tienen a quién dejársela. Al final de ese peregrinaje, esas mujeres notarán que hay algo vacío, mientras que hermanos míos, hermanas, Dios da la recompensa al final. Y la recompensa de nuestro bendito Dios es satisfactoria y es eterna. El Día de la Mujer compartía yo una frase del británico Gilbert K. Chesterton. Él decía, el feminismo está mezclado con la idea absurda de que la mujer es libre si sirve a un jefe, pero es esclava si sirve al marido. Qué absurdo eso, ¿no? En las dos hay recompensa. En una le recompensan con plata, pero en la otra le recompensan con qué? Con amor, con gratitud, con unos pequeños bracitos rodeándole el cuello. Eso es algo precioso, hermanos míos. Volvamos otra vez a Hebreos capítulo 11, versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Maravilloso nuestro Dios que no deja caer ninguna de sus promesas. Y también un versículo que el hermano Imer compartió ahorita, Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar,
la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió, hermanos míos. Ese mismo Dios que le prometió a Sara que iba a tener un hijo, aún fuera de tiempo, ese mismo Dios es el que nos hace a nosotros las promesas. Y las promesas en Él son sí y amén. Sí y amén. Esta mujer entonces ya se convierte en toda una ama de casa. En Génesis capítulo 21, versículo 9 al 12, también quiero mencionar algo. Vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba. Esta cuestión del bullying. Ese bullying es tan antiguo como la misma humanidad. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Ella le da esta orden prácticamente a su esposo. Y Dios la respaldó. ¿Y sabe por qué Dios la respaldó? Porque eso estaba en consonancia con el plan que Dios tenía. Ella conocía el plan de Dios, que era en Isaac que le iba a ser llamado a la descendencia. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Y el que sigue. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Qué bonito es cuando está ese complemento, ¿cierto? Entre el hombre y la mujer. Hay hermanos que también, hay que decirlo, son machistas, cosa que no se debe hacer. Si usted es machista, hermano mío, pídale perdón al Señor. Ah, que porque yo soy hombre. No, no, no. Eso es igual de condenable como el feminismo, como les decía. Dios nos ha dejado una mujer, una ayuda idónea, porque muchas veces ella nos va a dar una perspectiva que nosotros no tenemos. Y aquí le está diciendo Dios ahora, no, escúchela a ella, escúchela. Lo que ella está diciendo tiene mucho sentido, va de acuerdo con mi plan. Dios le dice a Abraham que la escuche a ella, porque ella estaba hablando conforme a la voluntad del Señor. Las mujeres muchas veces nos dan esa otra perspectiva. Ahora, la responsabilidad de nosotros los hombres como cabeza del hogar es tomar la decisión, pero no se quede sin esa otra perspectiva. No tome la decisión usted solo. Háblelo, comparta con ella. Ella nos va a dar otra perspectiva sin lugar a dudas. Dios le dice entonces que la escuche a ella. Pero aún así, hermanos míos, ella reconocía el liderazgo que Abraham ejercía en su hogar. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, en los versículos del 1 al 6. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esto nos habla enteramente de lo que es el testimonio que debe haber entre una pareja cuando el otro no es creyente. Más que palabras, más que levantarla desde la madrugada y leerle Biblia, es más que todo con el testimonio. Puede ser el mejor predicador del mundo que le predique a una mujer, a su esposa, sobre la palabra de Dios, pero si eso no va respaldado de una vida que no vale nada. Si ese hombre por ahí es un adúltero, si ese hombre se la pasa por ahí coqueteando con mujeres, si ese hombre es irresponsable y no lleva las cosas a casa, no va a respaldar eso. Lo mismo una mujer. Si la mujer está tratando de ganar a su esposo para Cristo, le predica el evangelio, lo hace bien clarito como le ha enseñado Jorgito y todo en las clases de evangelismo. Pero si eso no ha respaldado por una vida, si es una mujer que es negligente, si es una mujer que se la pasa más bien por ahí chismoseando, ¿qué testimonio va a dar? De ahí que Pedro sea enfático en decir que es con el testimonio que se pueden ganar a las personas para Cristo, no solo a las parejas, a los vecinos, a los amigos, compañeros de trabajo, con nuestro testimonio, hermanos. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, que el esposo diga,
Así como decía de pronto ahora, esta mujer como era acelerada, esta mujer como era que no, eso vea, vean el problema que me metió después, y véala ya, qué transformación, que el mismo esposo se queda asombrado. Wow, esta mujer es diferente, me estoy viendo beneficiado por eso. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Ahora, esto no es pretexto entonces para que ustedes no se echen ni siquiera agua en la cara, no. Ah, no, no, yo no me puedo echar maquillaje porque no, la ley dice que no. Va a salir así como me levanté. No, no, tampoco. Con sobriedad, hermano, porque es que hay otras que ya se van es al extremo. Por ahí hay unos videos en internet de unas mujeres que se pintan, hermanos, que parecen unas modelos. Y se empiezan a quitar todo y el cambio es extremadamente del cielo a la tierra o al infierno. Que más bien el adorno sea el interno. Uy, este versículo, hermano, me llama, me encanta. Me fascina este versículo porque yo pienso, Pedro que era un pescador tan tosco y aquí habla como un poeta. Aquí Cervantes y Shakespeare y todos esos le quedan en pañales. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Qué precioso versículo, ¿no? Precioso, lo que hace el Señor. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Mire cómo se refiere Pedro a Sara, que esperaban en Dios, como quedó registrado ahí en el capítulo 11 de los Hebreos, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. ¿Saben por qué Abraham llamaba? ¿Saben por qué Sara? Gracias por corregirme. Corríjanme que yo me equivoco mucho. Estos días vi un video de una predicación anterior y yo sí me equivoco. Corríjanme que a mí no me choca, a mí no me choca que me corrijan. Sara entonces lo llamaba a el Señor. ¿Saben por qué? Porque Abraham también se sujetaba a su Señor. Entonces, si usted quiere que su esposa lo llame Señor, que usted sea un reflejo de Cristo. Que usted sea un reflejo de Cristo, hermano mío. Y hermana mía, estar sujetas a sus esposos. Qué bonito, hermanos. Eso es hacer el bien. Eso es hacer el bien. Todo lo contrario a lo que dice el feminismo en la actualidad. Esta semana me leí un artículo de cómo Corea del Norte, no, Corea del Sur está en peligro de desaparecer. ¿Saben por qué? Porque las mujeres no quieren tener hijos allá. El crecimiento demográfico está muy desacelerado. Y leía en ese artículo que si en 100 años sigue con esa tendencia, en el 2100 Corea del Sur va a tener la población longeva, más del 80% de la población va a ser longeva. Es decir, es una nación que está condenada a desaparecer si las mujeres no tienen hijos. Y hablaba una mujer que se llama Minji, de 32 años, y ella decía que se sentía muy frustrada. Ella dice, toda mi vida he llevado una vida muy competitiva porque los coreanos desde los 4 años aprenden inglés, alemán, español, aprenden hasta idiomas, de los 4 años. ¿Para qué? Para ser competitivos en ese mercado laboral. Trabajan casi 15 horas diarias. Y esa mujer contaba, para mí es tan frustrante que llevo toda mi vida compitiendo y llevo una vida, ¿cuál fue la palabra que ella utilizó? Tan mediocre. Llevo una vida tan mediocre. Llevo toda mi vida compitiendo y llevo una vida mediocre, decía ella. Y entonces están pues como tratando en ese artículo de entender por qué estas mujeres no querían tener hijos. Y ella decía, en primer lugar, porque no tengo tiempo. No tengo tiempo para hacerlo. Y en segundo lugar, no quiero traer otra persona a este mundo a que viva lo mismo que yo estoy viviendo. Ese era el análisis que ella hacía. Y eso es lo que se ofrece con estos ideales y con estas ideologías, hermanos. No solo va a quedar usted frustrada como mujer, sino que se ve afectada la iglesia y se ve afectada la misma sociedad.
cuando no se hacen las cosas como nuestro bendito Señor manda. Para terminar, hermanos míos, leamos Génesis capítulo 23, el versículo 1. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. ¿Cuántos años logró disfrutar de su hijo? Pongámosle 36, porque a los 90 quedó embarazada, póngale a los 90, 36, 37 años. Un buen tiempo, ¿no? Por un buen tiempo logró disfrutar a su hijo. Y yo la imagino riéndose cuando ella Isaac aprendiendo a caminar, cuando le estaba saliendo su primer dientecito, ¿cierto? La puedo imaginar cómo gozaba ella con él cuando él corría por ahí por esas tiendas. Cómo logró gozar de esa recompensa que nuestro Dios ofrece, hermanos míos. Murió luego de disfrutar por 36 años a un hijo que nunca pensó tener. ¿Saben por qué, hermanos míos? Porque hay alguna cosa difícil para Dios. No lo hay. Padre eterno, muchas gracias. En nombre de tu Hijo Jesucristo, por la vida de Sara, Señor. Gracias por esta mujer. Gracias por lo que hiciste en la vida de ella, Señor. Gracias, Padre eterno, por esa transformación que hiciste en ella y que has hecho en muchos de nosotros y que harás, Señor, con alguna persona que esté aquí en ese lugar y que aún no lo haya hecho. Gracias por ella, Señor eterno. Gracias porque ella es un ejemplo para nosotros de confiar en ti, Señor. Así las circunstancias sean lo más adversas posible. Ella nos enseña, Señor, a confiar en ti porque conocía tu carácter de fidelidad, Señor, que eres fiel. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos de esa fidelidad tuya, de tus promesas, Señor, que así como le cumpliste a ella en tu tiempo, es tan importante eso, en tu tiempo, así, Señor, vas a cumplir las promesas con nosotros. Padre, por favor, ayúdanos a no desesperarnos. Ayúdanos, por favor, para no tomar decisiones acelerados. Sabemos que vamos a cosechar dolor y lágrimas. Señor, ayúdanos a esperar en ti. Te lo pedimos, Padre eterno, en nombre de Cristo Jesús. Amén.